En Venezuela sabemos que es obligatorio publicar el documento de registro de una empresa en una publicación especializada, pero sin papel en el país, cumplir con este compromiso es una locura. Con Publimercantil se acabó este suplicio. Publimercantil es el primer periódico mercantil digital de Venezuela que te permite desde casa y con rapidez cumplir con esta obligación. Solo entras a publimercantil.com, te abres una cuenta, subes los documentos de tu empresa y registras el pago. Y así, en menos de 24 horas, tienes lista tu publicación para descargarla e imprimirla en tu propia computadora las veces que necesites. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. No detengas el registro de tu empresa por una tontería. Publimercantil, si te publica. Está arrancando el año, empezó el 2021, llegamos al 2021. Y en medio del 2021, luego de haber pasado, obviamente, por el 2020, pero que decir que pasamos por el 2020 no es decir cualquier cosa, no es una redundancia. Decir que pasamos por el 2020 tiene un significado. El 2020 fue un año extremadamente difícil. El 2020 fue un año espantoso para algunos, horroroso para muchos. Muchísima gente en distintas partes del mundo vivió el 2020 con sangre, sudor y lágrimas. Y eso, por supuesto, uno lo trabaja, uno lo lleva por dentro, uno lo va padeciendo, pero de que no tocó, no tocó. Y dentro de todo esto hay una situación que yo quisiera el día de hoy conversar, porque en el mensaje final, el mensaje de fin de año de la canciller Angela Merkel, me sorprendió que de sus casi 10 minutos de intervención, o un poquito más, ella le destinó unas duras críticas y unas duras reprimendas a esos sectores que se están aprovechando de unos momentos tan difíciles como los que se vive para estar regando teorías conspirativas y teorías negacionistas, anticientíficas, y además de eso, que nos ponen o sea, que colocan prácticamente a los sistemas sanitarios de países serios, y este es un país serio, casi que como agentes de la invasión extraterrestre que viene con una vacuna a meterle un chip a la gente. No, esa es la nueva, ¿no? Aquí ha habido varias circunstancias, porque inclusive ha habido varios personajes de redes sociales que diciendo ser médicos o diciendo ser científicos se han dedicado a viralizar contenidos que han sido traducidos a otros idiomas. Y esos contenidos han estado dirigidos para decir que en Alemania estaban ocurriendo tales y tales otras cosas y tal, y que murieron unos niños por el uso de la mascarilla y hasta cuándo tal. Y en realidad es mentira. Ha sido mentira. Yo disfruté mucho viendo cómo a uno de estos imbéciles de redes, que estaba haciendo mucho daño, porque estaba regando una cantidad de mentiras que estaban haciendo mella, inclusive ni siquiera estaban haciendo daño al Estado, estaban haciendo mella en la seguridad de la gente, porque la gente encerrada busca información como pueda. Entonces, manipulando a los que menos información tienen, se ponía a decirle barbaridades a la detención. Le allanaron la casa mientras hacía una transmisión en vivo. Y, oye, ¿cómo disfruté yo cuando entró la policía para esa casa y uno sacó a cacurronazos, que era lo que se merecía? Pero ahora que puedo conversar estas cosas con Marcelo Croato, quisiera hacerte algunas preguntas, Marcelo. Para empezar, feliz año, ¿no? Feliz año, Daniel, feliz año a todos, un gusto nuevamente vernos. Tenemos un año para tratar de hacer muchas cosas por nosotros, por Venezuela y por toda la humanidad. Aprovechémoslo. Hoy ojalá podamos aprovecharnos, ¿no? Marcelo, yo tengo posiciones. Y mis posiciones son mías. Y yo, inclusive, en todas mis redes sociales está puesto la misma coletilla. Mi opinión es mía y de nadie más. Yo no busco convencer a nadie. Entonces, ¿qué ocurre?
se hace pública la existencia de varias vacunas, de varios laboratorios. Varios países deciden que van a hacer una jornada de vacunación. Y entonces sale quien dice, yo lo voy a vacunar, porque esa vaina es para meterme un chip y para entregarme a mí a una abducción extraterrestre y llevarme allí a Saturno y entregarme a unos violadores saturnianos que después de que me violen me van a comer. Y también está el otro asunto, que es el vinculado a la aprobación o a temas difíciles, como fue la aprobación de la ley del aborto en Argentina, país del cual, por cierto, tú eres también nacional. Yo tengo una posición al respecto, pero si hay algo en lo que yo de verdad creo es en la objeción de conciencia. Yo no estoy de acuerdo en obligar a una persona a hacer algo con lo cual no está de acuerdo. Y yo creo que eso es parte en verdad, del libre albedrío real. Si una persona considera que la vacuna lo pone en riesgo y que no se quiere vacunar, pero que no se vacune. Yo no veo razón para obligarlo. A que los estados hayan decidido, bueno, vamos a hacer unas previsiones, pues. La vacunación es voluntaria. Usted no se quiere vacunar, entonces usted tiene que firmarnos este documento de descargo de responsabilidad. Porque si usted se enferma por no haber estado vacunado, el Estado no tiene por qué gastar dinero público para atenderlo a usted cuando el Estado hizo una jornada de prevención y usted se negó a participar en ella. En el sentido de, si usted se enferma, usted tiene que pagar los costos de su enfermedad. Eso algunos no están haciendo. En el caso de Argentina, con esta cuestión del aborto, yo siempre digo lo mismo. A mí se me hace muy difícil opinar con respecto al aborto, porque como yo no tengo útero, o sea, esa cuestión de en mi cuerpo mando yo y tal, o sea, sí, bueno, yo también mando en mi cuerpo, pero yo no tengo útero, o sea, por lo tanto yo no voy a tener que pasar por el momento de tener que decidir si continúo o interrumpo un embarazo. ¿Que debe tener o no la mujer el derecho a hacerlo? Yo considero que si una mujer decide interrumpir su embarazo, debería haber unas pautas para ello. Yo creo que debería haber un mínimo de semanas, no más allá de tal semana, pero también considero que debería aún así existir el derecho a la objeción de conciencia. Si una mujer, aunque exista la ley del aborto, si una mujer va a hacerse un aborto en un hospital y un médico, por razones religiosas o por razones políticas o por razones éticas, dice: yo no estoy de acuerdo con interrumpir un embarazo, por lo tanto yo no voy a hacer ese aborto, yo creo que ese derecho el médico también lo tiene. Esa es mi posición. Entonces, lo que yo quería preguntarte, Marcelo, es hasta dónde llega la objeción de conciencia. ¿Hasta dónde llega? Porque alguien dirá, bueno, pero ya va, si hay una ley del aborto, eso obliga al médico a practicar el aborto. Eso es así. Si hay una jornada de vacunación contra el virus y queremos acabar con el virus, todos tenemos que vacunarnos, porque si no, entonces el virus va a seguir por allí. Eso es así, te pueden obligar a vacunarte. ¿O sigue existiendo el derecho a la objeción de conciencia, Marcelo? Bueno, la objeción de conciencia llega hasta donde le da la gana al Estado. Ese es el gran problema. Pero la realidad es que todo el mundo tiene que tener derecho a su objeción de conciencia, porque son sus principios morales contra los cuales no se puede y no se debe poder avanzar. Por ejemplo, en el caso del aborto, yo en lo personal, lo saben todos los que me siguen en cualquiera de las redes, soy antiaborto, salvo escasas excepciones, y opino que al médico no se le puede obligar. Ahora, si un médico dice, sí, yo estoy de acuerdo, ok, está bien, tú estás de acuerdo, si es legal lo podrás hacer, aunque yo no esté de acuerdo. Pero si el médico opina, mi religión me lo prohíbe, mi moral me lo prohíbe, ¿cómo lo vas a obligar? Y pretenden obligarlos, incluso con sanciones. Y ha habido una gran protesta de parte de los médicos de Argentina, como ha habido también protestas en algunos países en Europa, donde han querido poner la vacunación obligatoria. La gente dice, disculpa, no puede ser obligatoria, yo tengo derecho a objetar porque mi conciencia está por encima de cualquier cosa. Y la libertad más importante del hombre es a pensar y creer lo que quiera.
no imponerlo, pero sí a creerlo. Entonces, mi libertad de pensar, de sentir lo que es bueno o es malo, no me lo pueden quitar. Creo que fue en Dinamarca o algún país de esa zona que las protestas fueron tan grandes que eliminaron la obligatoriedad de la vacuna. Independientemente de que haya razones o no para vacunar, que haya razones o no para oponerse, yo creo que las vacunas son buenas, pero tengo mis reservas sobre estas por razones particulares. No estoy muy seguro de todo lo que se hizo, pero no soy científico, así que no soy la opinión más autorizada. Pero siempre... No, pero es que, y yo tampoco, Marcelo, que es lo que yo siempre digo. O sea, yo no soy médico, yo no soy abogado, por eso consulto siempre a Marcelo Croato. Y cuando tengo algún asunto médico, además de eso hay otro problema, Marcelo, que es la población migrante, los refugiados. ¿Cómo queda el tema de la vacunación y el tema de tener acceso o no a las vacunas? Porque esto es un debate. Hay gente que dice, yo me quiero vacunar, yo no quiero enfermarme. Y en el país donde está le dice, usted no se puede vacunar porque usted no es nacional, usted no tiene una situación migratoria regular. O sea, le niegan el derecho a ser vacunados para evitar la enfermedad por su situación migratoria. Está el caso de países donde se intenta colocar la vacunación como una cosa diabólica, ¿no? Y normalmente quien promueve, que es lo que a mí más me preocupa, quien promueve las dudas sobre los procesos de vacunación, sobre la vacuna y sobre estas cosas, no es científico. O es un pseudocientífico, o es un científico que no está utilizando el método científico, la metodología científica para llevarle la contraria a algo que están haciendo los demás. Hay algo que a mí me llama mucho la atención en todo esto, Marcelo, que es el argumento de este argumento que dice que no, pero es que se tardaron muy poco tiempo. Yo no confío en esa vacuna porque se tardaron muy poco tiempo en hacerla. Yo me pregunto, caramba, ¿y cuánto tiempo crees tú, que no eres científico, que debe tardarse una vacuna para tú aceptarla? O sea, ¿no? O sea, eso existe, el tiempo para hacer una vacuna. Entonces, hay mucha especulación y mucho de todo, pero ¿podría uno llegar a la tranquilidad? Bueno, mire, está bien. Yo prefiero hacer una cosa, doctor Marcelo. Mire, yo no me voy a poner esa vacuna ahorita. Yo quiero esperar que se la pongan los demás. Y si yo veo que los demás, bueno, se la pusieron y no pasó nada, yo me la puedo intentar poner, pero a mí no me pueden obligar. ¿Te pueden obligar a ponerte la vacuna? En mi opinión, no, aunque las leyes digan que sí, pero pueden hacerlo por una vía indirecta. Dice, bueno, usted si no quiere, no se vacuna, pero entonces no puede viajar en avión, no puede salir del país, no puede hacer esto, no puede hacer lo otro, y empieza a haber un apartheid, una especie de lista negra de los no vacunados, lo cual es incorrecto. O sea, una persona, por ejemplo, no vacunada, ok, tiene que estar registrado para saber, bueno, esta persona no tiene vacuna, puede ser que transmita la enfermedad, pero hasta ahí. No puede negársele prácticamente la existencia civil, que es lo que algunos han querido proponer. Entonces, sigo insistiendo, todo el mundo tiene derecho a ponerse la vacuna, pero, y no se le puede obligar, pero hasta ahí, el límite. Si una persona dice, yo me quiero vacunar, vacúnese. No me quiero vacunar, bueno, no se vacune, usted tiene derecho a la opción de conciencia. El problema viene, por ejemplo, cuando se plantea qué se hace respecto a los niños cuando los padres dicen no vacunarnos. Ha habido problemas por vacunas que ya están establecidas desde hace mucho tiempo, que están fuera de discusión. Por ejemplo, la vacuna de la viruela, del sarampión, todo eso que ya no hay la mínima discusión que la vacuna es eficiente, funciona perfectamente, no tiene mayores efectos secundarios, se puede aplicar. Entonces, ahí no tiene ni siquiera sentido la objeción de conciencia que algunos tratan de aplicar. Respecto a esta vacuna, dice, salió muy rápido, no sé, ¿cuánto es muy rápido? ¿Se podía o no? Hay quienes dicen que sí se podía sacar tan rápido, no lo sé. Como dije, yo tengo algunas dudas y ha habido algunos problemas, por ejemplo, en Argentina con la aplicación de la vacuna rusa,
vi en las noticias que hubo un médico de la Policía Federal que falleció y una enfermera militar que falleció también, y ha habido muchos casos de reacciones adversas. Bueno, esa es la vacuna que menos confianza inspira, porque incluso el mismo Putin dijo, no me la voy a poner. Digo, bueno, si el presidente del país que la hizo no se la pone, él también desconfía. Y después reconocieron que todavía no han terminado las fases experimentales. Entonces, no, de repente que Putin le tiene, de repente es más sencillo, de repente que Putin le tiene miedo a las inyectadoras, cosa que pasa también, le tiene miedo a la aguja, puede pasar, esos tipos que se la dan de duro y tal, todo aquello, yo he conocido varios, esos tipos que son, que se la dan de duro y tal, Chuck Norris, etcétera, y le tienen miedo a cosas estúpidas como una aguja. Que te digo que lo he visto, que se pone varios. De repente Putin es uno de esos, pero es allí donde va el asunto, ¿no? De repente yo puedo decir, yo la vacuna rusa no me la voy a poner. A mí me pone una vacuna de verdad, la rusa no me la ponga. Eso también, pues, pero es allí donde entonces entramos en la situación. Por ejemplo, en Venezuela, Marcelo. O sea, ¿qué va a pasar en Venezuela? Esos números que se dieron en Argentina, me decía una persona, decía, sí, mira, puede haber unas incidencias, pero las incidencias hay que verlas en el contexto. No podemos ni magnificar ni disminuir. Usted puede ver, porque tampoco es verdad que la vacuna rusa sea una vacuna que está matando a la gente. O sea, mida primero el asunto y vea los resultados. Bueno, mira, ¿cuál fue el universo de personas a las cuales se le aplicó la vacuna? Oye, se le aplicó a 300,000 personas. ¿Y cuántas personas tuvieron reacciones adversas? 10. Bueno, como usted comprenderá, en el universo aplicado, 10 personas es prácticamente nada. Pero el asunto es la transparencia en la información y saber, además, cómo tratar la información cuando no le llega. Pero, ¿qué pasa en Venezuela, Marcelo? En Venezuela van a poner esas vacunas en esos países chimbos de Rusia y de China, y muy probablemente la pongan a la fuerza. De que no se pone la vacuna, bueno, si en Venezuela todo es a la fuerza. Entonces uno se pregunta, ¿qué va a pasar? O sea, fíjate, otro momento, otra pregunta, ¿hay posibilidad de objeción de conciencia en Venezuela? Por ejemplo, con el tema de la vacuna. En Venezuela, uno objeta cualquier cosa al riesgo. Que, como dicen, en Venezuela hay libertad de expresión. Lo que no está garantizada es la libertad después de la expresión. Y así funciona todo en Venezuela. En Venezuela hay un problema adicional, el problema de desnutrición y la precaria salud de la mayor parte de la gente es notable. No porque estén en sí enfermos, sino porque la desnutrición va dañando el organismo. Una vacuna que puede tener, por ejemplo, 0,1% de efectos no deseados, pero en cuerpos desnutridos y enfermos puede tener efectos muchísimo mayores, y ese es un problema real en Venezuela. También estas vacunas requieren una cadena de frío muy estricta, y en Argentina hubo denuncias de lotes de vacunas que perdieron la cadena de frío por 15 minutos, 20 minutos, media hora, una hora, por el mal trabajo de los funcionarios que estaban a cargo del transporte. ¿Quién nos garantiza que en Venezuela se mantendrá debidamente la cadena de frío? Si no les importa que la gente se muera de hambre, que se muera algunos por una vacuna puesta, menos les importa. O sea, Venezuela es un problema muy grave porque tenemos un gobierno extremadamente ineficiente para hacer las cosas que son importantes para la gente. Son eficientes solamente para robar y para narcotraficar. Entonces, se pone muy grave para nuestra gente ponerse una vacuna que ni siquiera se sabe si tuvo la cadena de frío, si está bien conservada, y seguramente tendrá mucho más efectos no deseados que en otros países. Claro, ahora finalmente, Marcelo, ¿cómo puede una persona ejercer su objeción de conciencia? Yo conozco varios casos graves, en distintas circunstancias. Fue famosa la objeción de conciencia que hizo el boxeador Muhammad Ali, quien se negó a ir a la guerra de Vietnam, a pesar de estar en la edad para ser reclutado, y dijo que él no iba a ir porque él era musulmán y que su religión le prohibía ir a una guerra que no fuese una guerra santa. Y eso fue todo un debate, ¿no? En los Estados Unidos, por lo que significó la guerra de Vietnam y por lo que significaba
una objeción de conciencia. Y hay un caso reciente que creo que es llamativo e interesante, que es el caso del doctor Oscar Elías Bisset. El doctor Oscar Elías Bisset es un médico cubano evangélico que, y esto parece insólito, lo meten preso en Cuba, donde el aborto es legal, porque se negó a hacer un aborto. Dijo, yo no puedo hacer un aborto. ¿Por qué? Porque yo soy evangélico y eso va en contra de mi religión. Y le dijeron, no, pero usted lo obliga a la ley. No, yo no puedo. Mi Dios está por encima de la ley. Y al señor lo metieron preso por objetar conscientemente la ejecución de un aborto. Esos son los dos grandes ejemplos más cercanos que yo tengo. Ahora, una persona, o sea, ¿cómo ejerce una persona su objeción, Marcelo? Simplemente diciendo, no, yo no voy, o una persona debe buscarse un abogado para decir, mire, yo he decidido ampararme en la Constitución del país en el que se encuentra para no vacunarme, o para no vacunar a mis hijos ni a mi familia, o un médico que no, a mí no me van a obligar a hacer abortos. ¿Qué debería hacer una persona? ¿Cómo se ejerce ese derecho? Los países deberían tener establecidos los procedimientos para las objeciones de conciencia, que muchos no tienen. Un conocido mío aquí en España me dice que cuando le tocó prestar servicio militar, él presentó objeción de conciencia e hizo un servicio civil. En ese entonces era obligatorio el servicio militar, creo que ahorita ya no lo es acá en España. Pero debería haber un procedimiento. Cuando no lo hay, el procedimiento sería por vía de un amparo constitucional, porque la Constitución me establece mis libertades personales, mi derecho a creer en lo que yo quiera creer y a pensar lo que yo quiera pensar. El problema es que todo eso depende de hasta dónde el Estado te va a permitir. En Cuba, obviamente, no importa cuántas objeciones de conciencia presentes, sí, usted tiene derecho a pensar lo que quiera, pero lo va a pensar en una cárcel. Y punto, como le pasó a ese médico. Entonces, los países, mientras más represivos, menos admiten la objeción de conciencia. Los países más libres lo admiten. Y algunos países muy libres todavía han tenido problemas, porque Estados Unidos indudablemente era un país que tiene muchas libertades y Muhammad Ali tuvo que pagar las consecuencias de su objeción de conciencia. Y en Argentina ha habido, como te dije, muchas discusiones y hay médicos que dicen, aunque me metan preso, no lo voy a hacer porque mis principios morales no lo permiten hacer un aborto. No se ha presentado todavía un caso, sin embargo se va a presentar y creo que la presión va a obligar a darle la razón al médico, porque es la realidad. No importa lo que tú creas, uno pueda no hacer, o por lo menos abstenerse de lo que uno quiera. Lo que no puede es imponérselo a otros. Y entonces ese médico, mientras no se imponga a otro, yo no, que lo haga otro, pero yo no lo voy a hacer. Es lógico respetarlo. Es del derecho natural. No del derecho positivo, sino del derecho natural. El derecho natural no puede ser respetado. Claro. Bueno, creo que el tema va a dar para mucho, Marcelo, porque la cosa está apenas arrancando, ¿no? Pero también me queda una preocupación. Una cosa va a ser la objeción en los países donde hay libertad y donde hay Estado de Derecho, y otra cosa va a ser en países como Venezuela. Me quedo hondamente preocupado por lo que podamos ver en el futuro en Venezuela. Pero bueno, será quizás motivo de análisis para una próxima oportunidad. Marcelo, muchas gracias. Pero gracias, Daniel, un gusto, saludos a todos, disfruten su año nuevo, que sea bueno. Bueno, amigos, nosotros nos despedimos por esta semana y esperamos poder seguir estas conversaciones con Marcelo también por este año 2021, que nos fueron bien provechosas durante el año 2020 y durante el año 2021 estoy seguro que también lo será. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.